7 de octubre tenemos que recordar la muerte de un gran argentino, de un hombre de bien, una persona que siempre bregó por el bien de la patria, una persona que tuvo un profundo sentido católico, que lamentablemente el 27 de octubre perdió la vida, el 27 de octubre del año 1974, hace 36 años, fue cruelmente asesinado, cruelmente masacrado por el ERP, 22 de agosto, el profesor Jordán Bruno Genta. Por eso tenemos de invitado al doctor Mario Caponetto, discípulo y yerno del profesor Genta. Doctor Caponetto, muchas gracias por venir. No, al contrario, Juan Cruz, gracias a usted por invitarme. ¿Qué nos puede decir de lo que significó Genta para Argentina, sobre todo a nosotros los jóvenes que nacimos una década posterior al asesinato del profesor y realmente sabemos poco y nada de él? Yo creo que básicamente Genta representa un pensamiento católico y nacional. Él fue esencialmente un hombre de pensamiento, un filósofo. Su profesión, sí, filósofo, y su vocación de toda la vida fue la filosofía. Pero yo en algunas cosas que he escrito acerca de él, lo he definido como el filósofo en la ciudad. Es decir, ese filósofo que, a la manera de Sócrates, que era su gran admirado, su gran referente, vela por su ciudad, vela por la virtud y por el bienestar de sus ciudadanos. Genta pensó la Argentina, la pensó, la amó con una gran vehemencia, una gran pasión. Bueno, incluso por defender estas ideas perdió su vida un 27 de octubre yendo a misa. Esto realmente hay que rescatarlo. O sea, quizás el gran mal para la subversión de lo que fue Genta fue su sentido católico. Yo creo que sí, yo creo que el motivo así inmediato de la muerte es porque representaba un pensamiento católico y nacional que exigía una reacción firme frente a lo que en ese momento se avisoraba, y no tanto se avisoraba, ¿verdad? Estaba realmente presente como un gran peligro para la nación argentina. Me refiero a la guerra revolucionaria que el marxismo llevó a cabo en estas tierras, en estas latitudes hispanoamericanas, ¿no? Acá a veces la historia oficial desgraciadamente es falsa, está falsificada. Y hay un dato relevante, que en los años 60 y 70 la Argentina, junto con otros países de la región hispanoamericana, fue escenario de una guerra armada del marxismo internacional. Guerra que se llamó guerra revolucionaria, que tenía su estrategia, tenía sus fines, sus ocasionó miles de muertos. Incluso hay un famoso libro, el libro negro del comunismo, narrado por gente de tendencia más de izquierda, que cuenta los crímenes que cometió la gente de esa ideología, y Genta fue víctima de ellos. Genta fue víctima de eso, exactamente. Genta fue víctima de esa crueldad, perversión, porque 11 balazos le dieron al profesor Genta. Sí, exactamente. Y después otro tema curioso, cuando él murió, el ERP mandó una carta a Ricardo Curuchet, a la sazón director de la revista Cabildo, una carta muy irónica y de alguna manera regocijándose del asesinato, del cruel asesinato del profesor Genta. Exactamente, esa carta fue enviada por personeros del ERP, 22 de agosto, que ya en esa época habían cambiado su nombre y se pasaron a llamar Ejército de Liberación 21 de agosto, era el mismo grupo. Recordemos que el 22 de agosto es el día de Trelew, los acontecimientos de Trelew. Bueno, esa carta estaba dirigida a mi querido amigo, el doctor Ricardo Curuchet. De paso, quiero hacer un gran homenaje a su querida memoria, un gran patriota, que en esa época dirigía la revista Cabildo. Y era una amenaza llena, como usted bien dijo, de ironía negra, donde se decía que así como el profesor Genta y el profesor Saccheri habían sido muertos en sus respectivas circunstancias, ¿no? Recordemos que Saccheri es el que escribió La Iglesia Clandestina. La Iglesia Clandestina, exactamente. Sí. Bueno, del mismo modo, esta gente que escribía la amenaza elaboraba a Ricardo Curuchet
un final idéntico al de Genti Saccheri. Es una neta amenaza de muerte, burda, grosera, incluso llena de alusiones un tanto sacrílegas. Y aparte aprovecharon un día muy querido para los cristianos, para los católicos, es el domingo, y justo saliendo de la casa donde usted actualmente vive, yendo a misa, de una manera muy cobarde lo mataron. Sí, y gente andaba solo, no andaba con custodio, no andaba armado. El ángel de la guarda tenía nada más. Sobre el ángel de la guarda, no, Genta no tenía ningún poder, Genta no tenía custodia, no tenía dinero, no tenía prensa, no tenía nada. Genta lo único desde el punto de vista material, ¿no? Sí. Genta lo que tenía era su inmensa autoridad moral, porque fue un hombre que, además de la vehemencia y la coherencia con que defendió sus ideas, fue un hombre de una conducta intachable, ¿no? Es decir, él nunca negoció nada, él nunca cedió en nada, ¿no? Él siempre se mantuvo firme en sus convicciones, aun cuando estas convicciones pudieran acarrearle, y de hecho la acarrearon en algún momento, no siempre, pero en un momento, cierta soledad, ¿no? Cierta soledad. La historia de Genta es muy interesante porque él, Jordán Bruno se llamaba, por recuerdo de Giordano Bruno, el anticatólico que fue él procede, condenado por la Inquisición. En realidad él procede de una familia constituida por su padre, don Carlos Luis Genta, y su madre, doña Carolina Cori. La madre, una mujer bella, que murió muy joven, porque tenía una enfermedad cardíaca que en aquella época no se curaba, y que al parecer era una mujer por lo menos de sentimientos católicos. Pero el padre, don Carlos Luis, era un ateo contumaz, era un carbonario, un ateo, anarquista. Tan anarquista e individualista era que ni siquiera los masones lo soportaron. Igual recordemos que esto era en el siglo XIX, a mediados de Claro, la familia Genta es oriunda del Piemonte, del norte de Italia, y vienen a la Argentina hacia la segunda mitad del siglo XIX y se instalan en ambas riberas del Plata. Hay gentas uruguayos que son parientes nuestros, ¿no? Y el padre de Genta era argentino, nació en Argentina, pero fue educado en Italia. Fue educado por un sacerdote, un tío sacerdote, que se ve que fracasó el pobre, porque de la educación que le dio el sacerdote salió un ateo furioso. Y Genta al principio era una persona que no estaba ligada a la religión, sino que él tuvo su bautismo de grande, tuvo una conversión. ¿Nos puede comentar cómo analiza esta conversión de Genta al catolicismo, que después se convierte en un mártir del catolicismo? Recordemos que él, antes de morir, se presigna y ofrenda su vida a Dios, que esto realmente es un proceso como la muerte de los santos. Sí, exactamente. Es un proceso admirable, ¿no? Genta, educado en ese hogar, ese clima de ateísmo y de hostilidad contra la Iglesia Católica, por supuesto, cuando egresa de la escuela secundaria, pertenecía a los grupos más duros del marxismo. En esa época había un grupo famoso que se llamaba Insurrexit, que un grupo duro, uno de los núcleos más duros del comunismo, ¿no? Prosoviético incluso. Bueno, cuando él entra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 28, por ahí, 1928, 1927, no recuerdo bien ahora, él comienza a ver ahí ciertos cambios, ¿no? Y se encuentra con una persona que tuvo una influencia muy grande en la vida de Genta y que quiero nombrar, que es el doctor Coriolano Alberini. El doctor Coriolano Alberini no era católico, era un agnóstico, pero era un crítico muy agudo del marxismo, del positivismo científico, en fin, de toda esa cosa. Recordemos que el marxismo fue fuertemente condenado por la Iglesia Católica. Sí, por supuesto. Lo mismo que el liberalismo. El liberalismo, el marxismo. Las ideologías internacionales, anticristianas fueron fuertemente condenadas. Fueron condenadas, sí. Y bueno, entonces, de la mano y de la gran admiración que él le tenía al doctor Alberini, Genta va haciendo una evolución y va abandonando el marxismo. Es decir, lo abandona por completo, pasa
digamos, a identificarse con una corriente de pensamiento que en ese entonces se conocía como un nuevo orden espiritual, nuevo orden espiritualista, etc. Pero no todavía específicamente cristiano. Si bien ya era francamente antimarxista, no era todavía específicamente cristiano. Cuando él da su último examen y se recibe en la Facultad de Filosofía y Letras, se le hace patente una enfermedad pulmonar, la tuberculosis. En aquella época la tuberculosis no tenía tratamiento específico como tiene ahora, el único tratamiento era el reposo en un clima especial. Y entonces, por consejo de sus médicos, Yenta va a Córdoba, a una localidad llamada Viollet-Massé, donde hasta no hace mucho todavía existía la vieja clínica para los tuberculosos. Él no va a la clínica, él alquila una casita muy modesta, donde vive con su flamante señora, con la cual se había casado al egresar, y hace reposo, tiene que hacer reposo todo un año. En ese año él aprovecha para leer, y lee los griegos, lee los clásicos, lee a Aristóteles, lee a Platón, autores que en la universidad no se leían, estaban como excluidos. Y entonces él empieza un proceso de conversión, primero intelectual y filosófica. Este proceso de conversión filosófica e intelectual se completa después cuando, curado ya de la tuberculosis, él va a Paraná. Año 1935, 1936, él va a Paraná, donde comienza a enseñar en la Universidad del Litoral, que tenía en ese momento sedes en Paraná, en Rosario y en Santa Fe. Él vive en Paraná, pero enseñaba tanto en Paraná como en Santa Fe. Y él ahí toma contacto con grupos católicos y nacionalistas. ¿Se puede decir que Genta puede servir de ejemplo a miles de personas en el sentido de que él no era una persona católica y tuvo la conversión de grande, que mucha gente puede hacer? Sí, ¿cómo no? Todavía es tiempo de que muchos abracen a la religión católica. Y mire, sí, es un modelo, ¿no? Sin duda, el proceso de conversión de Genta es realmente admirable y desde luego que puede servir, y de hecho sirve como ejemplo y como modelo, ¿no? Porque él va, digamos, como haciendo un camino a través de su inteligencia, ¿no? Después de leer a Aristóteles y a Platón, y después de tomar contacto con un grupo de sacerdotes y de algunos civiles católicos y nacionalistas en Paraná, él comienza a estudiar los autores tomistas. Fue un convencido del catolicismo y no fue una religión impuesta fue un proceso gradual. Y cuando cumple 30 años se bautiza, porque obviamente su padre ateo no lo había bautizado. Se bautiza a los 30 años y se bautiza en la capilla de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, el colegio viejo, el clásico colegio de los padres jesuitas, que se bautiza allí, ¿no? Y enseguida se casa por la iglesia con su señora, que fue su esposa toda la vida, con quien se había casado, pero no por la iglesia, porque en ese momento ninguno de los dos era católico. Y bueno, y ahí comienza entonces una carrera universitaria, llega a ser por unos pocos meses rector interventor en la Universidad Nacional del Litoral. Sí, la década de 40. La década, sí, en el año 43, a raíz de la revolución del 4 de junio de 1943. Él estuvo en esa revolución, él fue uno de los pocos civiles, a pesar de su juventud, que participó del hecho revolucionario, ¿no? Después la historia hizo que ese hecho revolucionario tomara otras orientaciones, y esta se apartó, en fin, esa es una historia, algún día habrá que estudiarla, sin apasionamiento, ¿no? Pero él llegó a ser rector interventor. Tuvo pocos meses, hubo muchos conflictos con la presencia de allí, y viene a Buenos Aires, y en Buenos Aires sigue enseñando en el Instituto de Profesorado Secundario. Y en 1945, por un enfrentamiento con el entonces coronel Perón, con quien tuvo enfrentamientos, él es dejado cesante. Entonces comienza un largo periodo de enseñanza privada en su casa, ¿no? En casa, después en algunos periodos privados.